estamos muy contentas de que estés acá con nosotras y bueno, con nosotros. Te damos la bienvenida. Ella es Brenda Verón, militante feminista, estudiante avanzadísima de la carrera de Educación Especial de la Universidad Nacional de Misiones y un montón de actividades más que ella realiza, que vamos a conversar con ella en el día de hoy. Bienvenida nuevamente, Brenda, gracias por venir. Buenas tardes, David, Lucía y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar con ustedes hoy acá y compartir esta tarde. También sos consejera estudiantil, ¿no? Sí, de la carrera del profesorado de Educación Especial en la Facultad de Humanidades. Hace ya 3 años, en realidad yo tendría que haber dejado ya mi mandato, pero bueno, por cuestiones de pandemia se extendió y bueno, aún sigo en ese cargo ahí adentro, representando a los compañeros. ¿Y qué significa ese rol? Explicándole un poco a la gente que por ahí no conoce la dinámica, ¿de qué se trata? Y bueno, dentro de la Facultad de Humanidades tenemos espacios de cogobierno, le decimos, donde hay diferentes claustros y participan los docentes, estudiantes y graduados de la facultad. Yo estoy como consejera estudiantil y represento a los compañeros en ese espacio donde se puede debatir, discutir, se llega a acuerdos, se lleva problemáticas y propuestas para solucionar esas problemáticas. Y bueno, y es un espacio donde continuamente estamos como tratando de, a ver cómo decirlo, de mejorar, qué sé yo, algunas cosas y otras no tantos, pero yo creo que lo que más me ha enseñado ese lugar es llevar la voz de los compañeros. Ajá. Que en realidad ese es mi rol, representar a los que me dieron el voto, ¿no? Porque yo fui electa por votos de los estudiantes. ¿Y cuáles son las situaciones, problemas que más atraviesan los estudiantes? Y generalmente violencia institucional. Uh-huh. Realmente a veces me tiembla la voz hablar de eso porque han sido muchos los compañeros que han abandonado la universidad o cátedras porque han sido violentados por docentes y no pudieron continuar porque no han recibido el apoyo ni la intervención institucional como para poder solucionar ese problema y entonces han optado por dejar la cursada, rendir libre, un montón de opciones que por ahí un estudiante recurre como para decir, bueno, no dejo la facu, pero bueno, dejo la cátedra y rindo libre. Y bueno, y así. Esas son es una de las problemáticas que más nos ha costado llevar al Consejo Departamental porque nos atraviesa. Porque al ser representante y estar todos los días con los compañeros, con las compañeras también, es difícil escuchar y vivir esas historias y después plantearlas en un departamento, en un consejo, sin volverlas personales y que sea objetivo, ¿no? Y poder encontrar una solución. Esa problemática realmente la tenemos hasta hoy en día, digamos. Y me imagino que desde el rol que te toca también hay como un acompañamiento que va por 2 carriles. Por un lado, esto de viabilizar institucionalmente lo que se puede y por otro, acompañar desde lo vincular con las personas que atraviesan esa situación, digamos, es como... Uh-huh. Por eso decía esto de se nos hace muy difícil llevarlo al departamento porque cuando uno recibe al compañero, al compañere, y escucha esta historia, trata también de poder contenerle y de poder hacer justamente este acompañamiento que quizás lo tendría que hacer la universidad en un espacio seguro y realmente genuino, que es lo que nos está faltando, digamos. Entonces se te hace difícil ser como estas dos partes, ¿no? Un representante que tiene que ser objetivo, llevar una propuesta, llevar una solución
y al mismo tiempo ser esa persona que tu compañero tenga la confianza para poder venir, contarte, y vos podés brindarle esa escucha y ese abrazo que necesita en ese momento. Que quizás esa escucha y ese abrazo sea lo fundamental para que siga dentro de la facultad, o sea, para garantizar su permanencia. Siempre hago una autocrítica y digo, quizás no he llegado a hacer muchas cosas, pero sí he tratado de estar con los compañeros en ese sentido. Y quizás no le pude solucionar su problema, digamos, pero sí le pude dar un abrazo, sí le pude escuchar, y a mí en lo particular eso me parece que lo hice bien, digamos. Uh-huh. Y después están también las violencias que se dan fuera de la institución. Hoy, charlando así casualmente de cualquier cosa, nos contabas que la vez anterior que te tocó venir a la UG Radio era por una compañera que atravesó una situación de violencia fuera de la facultad, pero ahí también de repente la institución no llega a brindar contención y son las redes que tejen las propias pibas las que están en esos momentos. Sí, realmente sí. En ese momento había pasado una situación con una compañera que había sido atacada en el barrio Palomar. Obviamente sabemos que el barrio Palomar es una zona liberada, donde ocurren muchas situaciones de ataques y abusos hacia compañeras, porque es un barrio donde, bueno, hay muchos alquileres y viven muchas compañeras del interior, digamos. Y en ese momento ella había salido a las 10 de la noche de jugar al fútbol y se dirigía a su departamento, donde fue atacada por 2 hombres. Cuando ella va a hacer la denuncia, la comisaría le dice que qué hacía sola a las 10 de la noche y con short. Entonces, nosotras como compañeras, como mujeres, dijimos no podemos seguir tolerando esto, y decidimos convocar a una marcha, una manifestación, y pedir concretamente intervenciones del Consejo Deliberante de Posadas, que cuando fuimos a la manifestación y quisimos entrar porque estaban sesionando, nos cerraron las puertas, siendo que es un espacio público y es tipo de nosotros todos, y fue difícil porque la compañera que había sido violentada también había estado en la manifestación y en la marcha, y ella no podía comprender que además de haber sido violentada por 2 hombres en la calle, el sistema y el Estado la seguía victimizando, donde la obligaban a contar una y otra vez qué le pasó, y donde le hacían estas preguntas de por qué hacía sola, o qué hacía de short, o por qué fue a jugar al fútbol a las 10 de la noche. Y bueno, esas redes que vos decís, David, las hacemos realmente nosotras, las pibas adentro de la facu, porque tratamos de cuidarnos, porque es real que no tenemos aún el acompañamiento del Estado, y las intervenciones que habíamos pedido las seguimos esperando hasta ahora, digamos. Claro. Estamos hablando con Brenda Verón, estudiante avanzada de la carrera de Educación Especial, consejera estudiantil, como veníamos contando, militante feminista, decíamos también en la presentación, cosa que tiene que ver con esto último de lo que estamos charlando, pero de repente si tuvieras que explicarle a no sé, una señora que está escuchando por primera vez este programa, seguramente ya a lo largo de estos últimos años construyó su propio concepto de lo que es para ella el o los feminismos, pero ¿cómo le definirías vos esto de ser militante feminista y de por qué serlo, y cómo lo sintetizarías en breves palabras, digamos, y simples palabras? Y la verdad es difícil sintetizarlo, pero cuando yo llegué a la facultad era una persona totalmente diferente a la persona que soy hoy, y todas las transformaciones y construcciones que he hecho alrededor de lo que es el feminismo y de lo que significa ser feminista, lo he hecho y lo he aprendido gracias a mis compañeras, que hasta el día de hoy me siguen enseñando un montón de cosas que yo no tengo idea, y que creo que de eso se trata, ¿no? Que la lucha es colectiva,
y que nosotras no hubiésemos llegado hasta hoy en donde estamos si no hubiese, no me sabe salir la palabra, pero si no hubiese una historia feminista, porque también tener en cuenta que si nosotras hoy podemos empoderarnos y hablar del feminismo es porque muchas mujeres han levantado la voz antes que nosotras y han ganado luchas o las han perdido, pero han levantado la voz y eso es lo importante. Y el feminismo es eso, es una lucha colectiva de un montón de mujeres que levantan la voz. Así lo podría sintetizar. En la Facultad de Humanidades hay carreras que están recontra atravesadas por la política, historia, antropología, no sé, comunicación quizá. Uh-huh. Educación especial por ahí no tanto. ¿Vos cómo y cuándo decidiste involucrarte en espacios políticos, entendiendo la política como una herramienta de transformación, digamos? Y mira, fue muy loco porque cuando yo iba a entrar a la Facultad de Humanidades, bueno, mi mamá no estaba muy contenta porque decía, no, esa facultad. Y los más allegados a mí me decían, no te metas en las agrupaciones estudiantiles porque no te vas a recibir nunca. Bueno, entonces yo el primer año entré a la facu con mucho miedo. Le miraba de muy de reojo a las agrupaciones estudiantiles porque en realidad no entendía en ese entonces cuál era su rol o qué hacían dentro de la facu. Y después fue pasando estas situaciones que lo comentaba al principio sobre ciertas situaciones que vivíamos nosotros los estudiantes en las aulas con docentes o cuando compañeros pedían algún tipo de acompañamiento y no lo recibían. Y tomando una cerveza, por decirlo así, con otra compañera, dijimos, no nos podemos quedar en el molde sin decir nada. Entonces ahí empezó un gran proyecto entre las dos, que ella también ahora es consejera estudiantil y es mi compañera, digamos, de poder levantar la voz por los compañeros que no lo podían hacer. Porque levantar la voz significa muchas cosas y realmente significa que vos puedas hacerlo y que quieras hacerlo. Entonces hay compañeros que no están en ese momento y que sufren y que necesitan de ese acompañamiento de otro compañero que le diga, bueno, no pasa nada, vamos a intentar hacer algo. Entonces ese fue el inicio y el motor fueron mis compañeros, o sea, fueron ellos y siempre van a ser ellos, así que mi militancia comenzó por eso, digamos. Por último, y reiterando el agradecimiento a esta visita que nos haces acá en Inclusive, muy grata visita que disfrutamos mucho, estás a un paso ya de ser docente. ¿Cómo y dónde te ves trabajando? ¿En qué espacios? ¿Desplegando qué estrategias? ¿Con qué personas? Qué difícil tu pregunta. Muy compleja. Sí, la verdad que llegar a esta instancia en la carrera es como, siempre cuento, ¿no? Me apuro mucho por llegar para recibirme, pero después cuando estoy ahí un paso no me quiero ir. Y no me quiero ir por un montón de cosas que tienen que ver justamente con lo que hablábamos antes. La militancia dentro de la facultad no es la misma militancia que por ahí se hace en otros lados, ¿no? La militancia dentro de la facultad tiene que ver con encontrarte con tu compa, ir a la plaza, hacer carteles, charlar horas y horas y horas sobre debate, una temática que esté muy furor, ¿no? Y por ahí esos espacios creo que los voy a extrañar muchísimo. Cuando estábamos en la presencialidad, yo venía a las 8 de la mañana y me iba a las 10 de la noche a mi casa. Y más que nada era porque en los recreos estaba con los pibes, ¿no? Y no sé realmente en qué espacio me desenvolvería, pero sí de algo estoy segura, y es que quiero como poder plantar semillas donde podamos ir transformando esto del sistema educativo y algunas prácticas
que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje sobre las personas con discapacidad. Y que bueno, que realmente todo eso que yo aprendí en teoría sobre inclusión lo pueda llevar realmente a la práctica y que no sea meramente un contenido que di en la facu, sino que pueda hacer eso, que pueda cambiar las trayectorias educativas de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, no solamente en la escuela. ¿Pensás que hay mucho para cambiar? Y sí, lo pienso y lo veo, digamos, en ámbitos. El otro día me fui de visita, lo comento rápido, al Parque Nacional Iguazú y estaban todos en una charla, todos parados, ¿no? Miles de personas paradas. Bueno, no miles, pero muchas personas paradas una alrededor de otras. Y había una persona con discapacidad motriz en silla de ruedas y él estaba colocado detrás de estas personas que estaban todas paradas. Y él no veía al señor que estaba dando la charla, sino que él estaba detrás de todas las personas que estaban paradas. Y a mí me chocó mucho eso, porque parece algo tan sencillo y tan banal, digamos, pero estaba excluido de lo que los otros hablaban, de la charla, del diálogo, porque ya lo habían colocado en un lugar donde su participación no iba a ser lo mismo que si, por ejemplo, estaban todas las personas y él estaba entre medio, digamos, y podía visualizar a la persona que estaba dando la charla. Claro. Entonces, ese tipo de cositas son por las que por ahí tenemos que empezar y después hablar obviamente de lo que yo mencioné recién, que son las trayectorias educativas, que es lo que a mí me va a chocar, o sea, que es lo que a mí me va a pertenecer porque he estudiado la docencia, digamos. ¿Y qué crees que ocurre con las trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidades dentro de la facultad? Y cuando yo ingresé, no tenía idea, por ejemplo, y voy a ser muy sincera en esto, de que las personas con discapacidad llegaban a la universidad. Y cuando fui teniendo, porque tengo compañeros portadores de discapacidad en la carrera, me fui dando cuenta que la accesibilidad es lo que va a garantizar la permanencia de las personas con discapacidad dentro de la facultad. Y cuando hablamos de accesibilidad hablamos de un montón de cosas que no tiene que ver solamente con la accesibilidad física a la facultad, sino que tiene que ver con la accesibilidad de materiales bibliográficos, tiene que ver con la accesibilidad de que una persona con discapacidad tenga una necesidad educativa, por decirlo así, y que pueda concurrir a un espacio donde ese espacio pueda responder a esa necesidad. Yo sé que, por ejemplo, nosotros hemos tratado de traer materiales en braille porque tenemos conocimiento de que, hay 2 impresoras de braille, digamos, y una está en un centro de acá de Posadas, y habíamos pedido autorización para poder pasar los materiales en esa impresora, digamos, que iba a ser mucho más fácil que puntear el puntito por puntito. Claro. Y habíamos entrado a una nota, había hablado con muchas personas y realmente no nos respondieron, pero hubiese sido muy bueno poder tener esta accesibilidad de material y que los compañeros puedan tener ese material en braille, que ese material en braille, por ejemplo, yo lo tengo impreso, pero lo puedo leer, digamos, y mi compañero, si lo tiene en braille, también lo puede leer, y esa es la única diferencia, digamos. Y ahí es cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de que pueda tener lo mismo que yo, pero en el formato que lo precise, digamos. Claro. Nosotros con Lucía venimos de un proceso que tiene por lo menos 3 años, quizá el de Lu es más largo que el mío, pero yo el mío lo definiría en como 2019, aunque a la red de comunicadores entré un poquito antes, segundo semestre de 2018, y es un proceso de militancia disca, creo que podríamos denominarlo así, y fuimos conociendo un montón de cosas,
y de enfoques nuevos también, como la corriente de estudios críticos en discapacidad. Conocimos el concepto de capacitismo, que es un concepto equiparable con el machismo, con el racismo, digamos, que engloba a una serie de prácticas discriminatorias y que ejercen violencia sobre las personas con discapacidad, y que está atravesado por la ideología de la normalidad, que plantea que hay cuerpos hegemónicos que parece que tuvieran como más legitimidad para vivir y para ser que otros, y en ese sentido eso está muy emparentado con los feminismos. Por eso de hecho hoy se habla, hay un blog que para mí me parece acertadísimo el nombre, que es Periodismo Femidisca, o sea que podemos hablar de discafeminismos, digamos. Por esas articulaciones y porque sabemos de todo el laburo que vos venís haciendo, es que nos parecía importante esta conversa con vos acá en el aire inclusive. Sí, yo cuando David, vos me escribiste, sentí un gran honor, porque nosotros nos habíamos encontrado con Lucía en otro espacio también, que no sé si ella se acuerda. Estoy pensando. Pero sí, fue en una manifestación y ahí la conocimos. Y bueno, y a David, yo te veo siempre en la facu, en los pasillos, cuando estábamos en la presencialidad. En la manifestación que hablábamos hace un rato. Sí. Ahí fue. Sí, en esa. Claro. Y bueno, realmente yo creo también que hay que rescatar y valorar todo lo que hemos logrado hasta ahora, ¿no? Con todas las luchas. Y reconocer que, bueno, que quizás el camino no sea fácil, pero que hay que seguir y meterle para adelante, y que en algún momento tener la esperanza de que en algún momento vamos a tener la sociedad que queremos y vivir como queremos, y eliminar generalmente todos los prejuicios que se tiene sobre un montón de cosas. Y rescato por ahí lo que vos decías, David, sobre la normalidad, y es cierto, quizás tenemos que empezar por ahí, ¿no? Sacando estos prejuicios sobre qué cuerpo vale y qué cuerpo no, digamos. Y entonces yo creo que bueno, que ese es el camino, que el camino es colectivo y que tenemos que seguir construyendo, y que no tenemos que bajar los brazos, y que tenemos que seguir para adelante. Buenísimo. Muy linda reflexión, y estoy de acuerdo. Creo que la lucha colectiva es algo que va a ayudar un montón a deconstruir, a construir una sociedad más libre. Y bueno, nuevamente te agradecemos un montón que hayas venido a visitarnos y a conversar con nosotros. Y nuevamente muchísimas gracias, y cuando quieras, cuando tengas ganas de compartirnos alguna cosa, difundir alguna actividad o lo que quieras contarnos, los micrófonos de Inclusive quedan abiertos para vos. Muchísimas gracias, Lucía, y muchísimas gracias, David. A vos. Brenda Verón pasó por Inclusive, quédate con nosotros.